Amigos, hoy voy a contarles una historia que no es solo sobre Abdul Razak, un anciano que vendía papas fritas, sino sobre cada persona que ha trabajado toda su vida con esfuerzo, que ha ganado respeto, pero que nunca ha inclinado la cabeza ante los uniformes embriagados de poder. Esta historia comienza en una calle silenciosa, donde Abdul Razak ha vendido papas fritas en su bicicleta durante años. Pero ese día, el destino escribió una herida que sacudió todo el sistema. Había una chispa en sus ojos que no solo iba a desafiar a un oficial de policía, sino a todo el sistema podrido. Una patada, una bofetada, una canasta volcada, pero nada de eso solo cayó sobre el cuerpo de Abdul Razak. Golpeó la existencia de cada pobre que lucha por sobrevivir cada día en un rincón del país. Esta historia no es solo de Abdul Razak, también podría ser la tuya. De tu padre, de tu abuelo, de ese ser dentro de ti que cada día soporta todo en silencio. Por eso, escucha con atención. Porque cuando la ley duerme, incluso una lágrima que cae de los ojos de una nieta puede convertirse en una revolución. Y cuando esa lágrima se viste con el uniforme de una agencia secreta, la justicia regresa gritando. Antes de contar la historia, no olvides suscribirte al canal Voz del Islam para seguir escuchando verdades como esta. Porque la próxima historia podría ser la tuya. El silencio de la mañana comenzaba a romperse poco a poco con los cantos de los pájaros. Aún no salía el sol por completo, pero los primeros rayos de luz comenzaban a dorar el horizonte. En medio de esa calma apareció un hombre de espalda encorvada, barba canosa y rostro lleno de arrugas en un pequeño patio. Era el tío Abdul Razak. En sus manos llevaba una vieja canasta de bambú, sostenida con tanto cuidado como si fuera un tesoro. Su modesta bicicleta estaba apoyada en la puerta, y su cadena oxidada revelaba su antigüedad. Al igual que su bicicleta, él también era antiguo. Pero aún conservaba las ganas de vivir. Como cada día, colocó con esmero los papas fritas hechos por sus propias manos en la canasta. Cada uno era un reflejo de su esfuerzo, suaves, finos, llenos de dedicación. Sabía que tal vez no conseguiría riqueza, pero sí respeto. Antes de salir de casa, llamó a su nieta, Zara, hija, ya me voy. Desde dentro, una voz respondió, abuelo, espere, le llevo el té. Él sonrió, hoy no, hija. Vamos a tomarlo juntos esta tarde. Zara Praveen, una joven de 20 años, inteligente, tranquila y paciente, mostraba al mundo que solo era una empleada de una escuela. Pero en realidad, trabajaba con una agencia secreta del gobierno. Sabía que algún día su abuelo podría detenerse por el cansancio o la enfermedad, pero no podía detener su pasión. Abdul Razak sacó un pañuelo de su bolsillo, limpió el asiento de la bicicleta y, con el talón, hizo sonar la campanilla. Chin chin chin, y lentamente salió de la calle. En el camino, los niños lo veían y se alegraban. Uno corrió hacia él. Tío, deme los de 2 rupias, pero que no estén sucios. Razak se rió. Mis papas fritas solo tienen sabor, no basura. Las mujeres se asomaban desde las puertas y preguntaban, ¿hoy tienes de los picantes? Él respondía, sí, hermana, con yogures tan deliciosos. Su sencillez, amabilidad y nobleza eran conocidas en todas las calles. La gente no solo compraba sus papas, también sus bendiciones. Su presencia era como la sombra de un árbol viejo y sabio para el vecindario. Pero ese día algo era diferente. Razak sentía una extraña inquietud en el corazón. Miraba al cielo una y otra vez, como buscando una señal. Sonó de nuevo su campanilla, pero el sonido no era el mismo. Parecía más una advertencia que un saludo. En el camino, notó que muchos rostros conocidos evitaban mirarlo. Incluso un viejo conductor de rickshaw lo ignoró y se fue por otro camino. Por un momento pensó, ¿habré hecho algo mal? Pero se sacudió la cabeza, quizá todos están ocupados, yo también suelo perderme en mis pensamientos. Un movimiento brusco quitó la tela que cubría su canasta y una papa cayó al suelo. Se detuvo de inmediato, la recogió, la sacudió y murmuró, ¿también tú te cansaste hoy? Vamos, ayúdame un poco más. Sonrió, pero tenía lágrimas escondidas en los ojos. De repente, se escuchó el chillido de unas llantas. Giró la cabeza y, en un instante, la sombra del peligro cubrió su mirada. Un coche negro del gobierno venía directo hacia él a toda velocidad. Su bicicleta avanzaba lentamente. El sonido de la campanilla rompió por un momento el silencio, y luego todo volvió a quedarse quieto.
Abdul Razak estaba a punto de girar en una esquina cuando el coche frenó bruscamente frente a él. El rechinar de los neumáticos cortó el aire. Intentó frenar, pero su vieja bicicleta no respondió del todo. La rueda delantera apenas tocó el parachoques trasero del coche. El golpe fue mínimo, no causó daños ni a la bicicleta ni al coche. Abdul Razak se bajó enseguida, acomodó la canasta y se preparaba para seguir, pero la puerta del coche se abrió de golpe. Del coche bajó un hombre con mirada dura, actitud prepotente y uniforme imponente. Era el subinspector Devendra Tyagi, conocido por su arrogancia y temido en toda la zona. Cualquiera que se opusiera a él terminaba despedido o arrastrado por los tribunales. La gente se quedaba callada con solo oír su nombre. ¿Estás ciego, viejo? ¿No viste el coche?, gritó Tyagi. El rostro de Razak palideció. Juntó las manos rápidamente y dijo: «Señor, discúlpeme. El freno está mal. Al coche no le pasó nada. Si quiere, lo limpio también». Pero Devendra no respondió. Solo avanzó y empujó la bicicleta con fuerza. La canasta perdió el equilibrio y los papas se esparcieron por el suelo. Algunos terminaron aplastados por las llantas del coche. Luego Devendra empezó a pisarlos con sus relucientes zapatos. «¿Esto es lo que vendes? Basura», dijo con desprecio, como si aplastara los sueños de un mendigo. Razak se agachó para recoger sus papas, con las manos temblorosas, el corazón acelerado y los ojos llenos de impotencia. «Señor, esto es mi trabajo, por favor no lo destruya», suplicó. Pero Devendra le dio otra patada. La canasta se volcó y lo poco que quedaba cayó a la alcantarilla. Luego empujó con fuerza el hombro de Razak, que cayó al suelo. Se raspó el codo, su frente golpeó el pavimento y comenzó a sangrar. «Esta calle no es para inútiles como tú», gritó. «No entiendes. Obstaculizas el tráfico con tu tiendita de calle». Algunas personas que pasaban se detuvieron. Algunos lo reconocieron. Ese anciano era el respetado Abdul Razak del barrio. Y el del uniforme era el temido Tyagi. Algunos jóvenes sacaron sus teléfonos, pero de inmediato los guardaron. «Si publicas algo contra él, pierdes el trabajo», se decían entre ellos. Nadie se atrevió a actuar. Todos tenían miedo en los ojos, silencio en los labios y angustia en el corazón. Abdul Razak yacía en el suelo, intentando levantarse. Lloraba. Sus labios temblaban con una súplica. «Señor, solo vendo, no pido limosna». Devendra se rió fuerte. «Gente como tú ensucia la ciudad. Desaparece de mi vista. Si te vuelvo a ver, te encierro». El coche arrancó de nuevo. Tyagi subió, y sin mirar atrás, se fue. Salió disparado rápidamente. Abdul Razak quedó sentado en medio de la calle. Tenía el rostro cubierto de tierra, papas aplastadas en las manos y una herida en el alma que ningún medicamento podría curar. En ese mismo momento, una cámara de seguridad, instalada en una antigua tienda al borde de la carretera, grababa todo en silencio. Pero, ¿alguna vez alguien hablará a partir de esa grabación muda? ¿El eco de esta injusticia logrará despertar alguna conciencia? ¿O todo quedará sepultado en el polvo, como esos papad que fueron pisoteados y vueltos inútiles? Abdul Razak seguía recogiendo los pedazos de papá del suelo, con los dedos ocupados pero la vista nublada por el polvo, las lágrimas, la sangre y un moretón creciente en la frente. Todo había cambiado en un instante. Su cuerpo estaba herido, sí, pero lo que realmente se había roto no era el cuerpo, era el honor y la dignidad. Ese honor ganado con años de trabajo se había perdido en un segundo, víctima del orgullo de un hombre uniformado. A pocos pasos, algunos transeúntes observaban. Comerciantes, oficinistas, jóvenes con móviles modernos en las manos. Nadie dijo nada. Solo miraban, como si el sufrimiento de Abdul Razak fuera un simple espectáculo. «¿Está bien, abuelito?». Una voz infantil lo sacó del silencio. Un niño, de apenas unos años, corrió hacia él y recogió un pedazo casi intacto de papá del suelo. En sus manos había una ternura que no existía en las de aquel hombre que lo había agredido. Con voz temblorosa, Abdul Razak le dijo: «Gracias, hijo. Quizá ya no se pueda comer, pero tu intención vale mucho». El niño colocó el papad en su cesta y se marchó sin decir más. Fue un destello de inocencia en medio de un momento oscuro. Con esfuerzo,
Abdul Razak se sostuvo con las manos y se levantó. Le dolía la pierna, pero logró poner en pie su bicicleta. El manillar estaba torcido, y del neumático trasero colgaban aún restos de papad, como testigos silenciosos de la agresión. Comenzó a recoger los trozos, uno a uno. Algunos los sacó de la cuneta, otros los levantó del suelo, y unos cuantos ni siquiera los tocó. Como si su corazón le dijera que ya no servían. Sacó una bolsita de plástico suave, separó los papad rotos y guardó aparte los que aún podían ser salvados para los niños. Todavía resonaban en sus oídos las palabras de Devendra: «Esta calle no es para inútiles como tú». Esa frase le martillaba el pecho como si alguien le hubiera clavado una espina en el alma. Al alzar la vista, vio la cámara de seguridad sobre la panadería que solía visitar para comprar pastelillos a sus nietos. Sintió una tenue chispa de esperanza. Tal vez alguien, una especie de ángel, podría dar testimonio de la verdad. Pero de inmediato su mente le recordó algo: la cámara graba todo, pero ¿alguien ve esas grabaciones? Ató los papad como pudo, sujetó la bicicleta y comenzó el regreso. Sus pasos eran torpes, el cuerpo sin fuerzas, pero la dignidad seguía firme. Los comerciantes del camino lo miraban. Algunos con lástima, otros desviando la mirada. Abdul Razak no dijo nada. Solo esbozó una leve sonrisa y siguió su camino, con la cabeza baja. Al llegar a la esquina de su calle, la respiración se le cortaba. Con una mano sostenía la bicicleta, que le costaba controlar. Finalmente se detuvo, se sentó a la sombra de una pared y respiró hondo. ¿Fue culpa mía?, se preguntó en silencio. ¿Acaso por trabajar cada día sin descanso? Sabía que al llegar a casa, su nieta Zara le preguntaría. Vería sus heridas y no se quedaría callada. Pero Abdul Razak no quería que Zara fuera también víctima de esta injusticia. Sabía que enfrentarse al poder era como lanzarse al fuego. Tomó una decisión: no le contaría nada. Solo diría que se había caído. Lo que no sabía era que Zara no era solo su nieta. Ella era un arma de la verdad, y su silencio era la primera señal de una tormenta que se avecinaba. La puerta se abrió con un leve chirrido. Abdul Razak entró con el manillar de la bicicleta en la mano, intentando disimular el dolor en su rostro. La bicicleta estaba torcida, la cesta vacía, y sus manos marcadas por tierra y sangre. Desde la cocina llegó el aroma del té y la voz dulce de una mujer. «Dada. Ya regresó. Hoy volvió temprano». Era Zara Parveen. En sus ojos siempre había paz, pero esa mañana, el aire se congeló cuando vio a su abuelo. La taza de té casi se le cayó. Corrió hacia él, lo ayudó a sentarse. «¿Qué le pasó, Dada?» «Esas heridas». Su tono era nervioso, pero su voz controlada, como si luchara por contener sus emociones. «Nada, hija, solo me caí de la bicicleta», dijo bajando la mirada. El camino estaba resbaloso, no pude mantener el equilibrio. Zara miró sus heridas, un hematoma profundo en la frente, el codo raspado, restos de papad en sus manos. Sintió una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. Sin decir nada, fue a la cocina, trajo agua, algodón y medicinas, y comenzó a curarle las heridas. Abdul Razak murmuró. «¿Te duele mucho, hija?» «A mí no», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Pero a usted sí, mucho». Sus manos se detuvieron. Lo miró fijamente y le dijo: «Esto no es una caída, Dada. Alguien lo golpeó. Dígame la verdad». Él desvió la mirada y, con un suspiro, respondió: «Es una historia larga, solo fue un policía. Se cruzó en mi camino. Hubo un pequeño choque. Pero él me empujó, tiró mis papad, no quiso escucharme». Zara dejó caer el algodón. No lloró. En sus ojos no había lágrimas, sino determinación. Él no solo lo golpeó a usted, Dada. Golpeó la conciencia de todos. Abdul Razak le tomó la mano. «No, hija. No te metas. Él es poderoso. Lleva uniforme. Tiene conexiones». Zara negó con la cabeza. «Usted cree que solo soy una oficinista en una escuela, ¿verdad?» Abdul Razak la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» Ella sonrió levemente. «Desde hace años soy parte de una unidad secreta nacional. No archivamos injusticias. Las convertimos en armas de verdad». Abdul Razak la miró atónito. Ella nunca se lo había dicho.
Nunca hizo falta, respondió Zara. Aprendí de usted que el honor se gana. Y ha llegado el momento de recuperar lo que quisieron arrebatarle. Fue a su habitación, abrió un armario y sacó un pequeño maletín negro. Dentro había un móvil especial, una tablet y unos códigos secretos. Se conectó a una red interna segura y comenzó a redactar el informe. Nombre del agresor, subinspector Devendra Tyagi. Sí, ese es, murmuró Abdul Razak, como si liberar su nombre le aliviara el alma. Zara lo ingresó. En segundos, el sistema abrió una ficha, sujeto en lista de vigilancia. Múltiples denuncias. Ninguna acción tomada. Así que no es el único, dijo Zara. Muchos han sido víctimas. Pero nadie pudo hablar. Ahora es tiempo de romper el silencio. Abdul Razak la miró con ojos cansados, pero llenos de respeto. Ya no veía a su nieta. Veía a una roca firme. ¿De verdad harás esto, hija? Ella le tomó la mano y dijo con voz firme. Usted vendió papad para darme de comer. Yo lucharé por devolverle la verdad. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron el tejado, Zara Parveen ya estaba despierta. Había pasado la noche sin dormir, con una sola pregunta retumbando en su cabeza: ¿llorar es suficiente, o ha llegado el momento de responder? Se preparó con rapidez. Enviando un mensaje cifrado por la red segura: subinspector Devendra Tyagi, alto riesgo. Abuso público. Se requieren pruebas. El siguiente paso: conseguir la evidencia. Zara fue directo a la panadería donde estaba instalada la cámara que lo había grabado todo. Al entrar, la anciana dueña, Shamsad Bibi, se sorprendió. Zara, hija. ¿Todo bien tan temprano? Cala, necesito un favor. El vídeo de ayer, del exterior. Vimos lo que le pasó a tu abuelo, hija. ¡Qué tristeza! La cámara lo grabó todo. La llevó al interior. Abrió un viejo DVR. Zara copió el vídeo en su unidad secreta. Editó algunos minutos. Extrajo los momentos clave: cuando Devendra empujó a Abdul Razak, cuando aplastó los papad, cuando cayó al suelo, cuando todos callaron. Agregó una frase sobre el vídeo. Cuando el uniforme deja de proteger y se convierte en verdugo. Un abuelo, un papad y un sistema que calla. Subtituló el vídeo en 3 idiomas, hindi, urdu e inglés, para que cada clase, cada persona pueda sentirlo en lo más profundo. El vídeo fue publicado en Instagram, Facebook, X, antes Twitter, y en un reconocido canal de YouTube. En pocos minutos, acumuló miles de visualizaciones. El primer comentario decía: este anciano es como mi padre. Levantarle la mano es asesinar la humanidad. El segundo decía: el subinspector Devendra debe ser suspendido de inmediato. Si no, protestaremos. Hashtags como justicia para Razak y alto a la brutalidad policial comenzaron a difundirse. En cuanto el vídeo se volvió viral, distintos canales comenzaron con noticias de última hora. Vídeo de abuso policial contra un anciano enciende las redes sociales, era la frase que aparecía en casi todos los noticieros. Zara, de forma discreta, hizo una copia de respaldo del vídeo y lo envió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Unidad de Inteligencia y a algunos grupos internacionales de justicia social. Pero toda verdad tiene un precio. Esa misma tarde, Zara recibió su primera llamada anónima. Borra el vídeo. No sabes con quién te estás metiendo. Luego, otro mensaje: deja este teatro o las consecuencias no serán buenas. Zara grabó la llamada, guardó el número y murmuró para sí: cuando empiezan las amenazas, es que diste en el blanco. En ese momento, envió otro mensaje cifrado a su red: fase 2. Seguridad, control de medios y monitoreo de reacción pública. La misión continúa. Al volver a casa, le contó todo a Abdul Razak. El abuelo la miró en silencio durante unos segundos y luego le dijo con suavidad: hija, tú le diste voz a mi clamor. Pase lo que pase, estoy contigo. Zara le tomó la mano y sonrió. Aba, esto no es solo por usted, es el juicio de todos los oprimidos. No hemos difundido solo un vídeo. Hemos encendido una chispa de revolución. El vídeo que Zara había subido no era una simple grabación, era un lamento que tocó millones de corazones. Y a medida que la indignación pública crecía como tormenta, las puertas de los poderosos comenzaron a cerrarse.
Aquellos que siempre habían ocultado sus abusos bajo el manto del poder ahora se comunicaban nerviosos entre ellos. En una red gubernamental interna, se celebró una reunión secreta. La luz del cuarto era tenue, los rostros mostraban preocupación. El DSP Kapil Sharma, verdadero protector del subinspector Devendra Tyagi, se inclinó en su silla y dijo, «Ese vídeo arruinó todo. Esa chica no parece común. Está dentro del sistema». Otro oficial preguntó, ¿la silenciamos o declaramos el vídeo falso? Kapil Sharma dio una calada a su cigarro y dijo, «El juego ha cambiado. Hay que desacreditarla. Presentemos al abuelo como un criminal y a la chica como una radical». A partir de entonces, algunos medios comenzaron a difundir noticias falsas, pagadas. Vínculos secretos de Abdul Razak con terroristas, se descubre un archivo confidencial. Actividades ilegales tras la fachada de un vendedor de papad. Pero Zara no solo tenía el vídeo. Sabía que su lucha ya no era solo en redes sociales, sino también en tribunales y en la vida real. En ese momento, Zara contactó en secreto a un viejo aliado, Rachib Verma, un exagente de inteligencia marginado por denunciar corrupción. «Señor Rachib, ¿aún conserva esos antiguos archivos?», preguntó Zara. Él respondió con cautela, «¿Qué archivos?». «Los de Devendra Tyagi, Kapil Sharma y sus vínculos políticos». Hubo un silencio. Luego dijo, «Si esos archivos se hacen públicos antes de tiempo, tu vida estará en peligro. ¿Estás preparada?». Zara respondió, «Esta lucha ya no es personal. Si me retiro ahora, perderé a mi abuelo y al mismo tiempo a la verdad». Rachib le envió un enlace encriptado. Al abrirlo, Zara encontró un archivo digital con registros de abusos pasados de Tyagi, violencia contra civiles, sobornos, redadas ilegales e incluso explotación infantil. Lo más revelador era un audio, la voz de Kapil Sharma diciendo, «Si ese vendedor de papad graba un vídeo, que lo grabe. Lo enterraremos bajo sus papad». Esa frase se clavó como un puñal en el corazón de Zara, pero también la fortaleció. Esa misma noche, decidió trasladar a Abdul Razak a un lugar seguro. Pero él se negó, «Hija, no quiero vivir escondido. Siempre estuve del lado de la verdad. Si ahora me escondo, ¿por quién lucharás tú?». Zara guardó silencio, con lágrimas en los ojos, pero con la decisión ya tomada. «Si usted no se va, entonces los enemigos vendrán aquí, y yo les demostraré que matar la verdad no es tan fácil». En ese momento, se escuchó el ruido de una motocicleta afuera. Alguien golpeaba la puerta con fuerza. Zara activó un botón secreto que alertaba a su red. Antes de abrir, tomó la mano de su abuelo y le dijo, «Pase lo que pase, usted es mi fuerza». Abrió la puerta y una nueva prueba comenzó. Era el periodista Arvind Nages, especializado en derechos humanos. Solo quería hacer una entrevista. «Zara, ¿cómo te sentiste al ver que tu primer vídeo se volvió viral?». Zara respondió con seriedad, «Este vídeo no se volvió viral. Fue un dolor que la gente sintió. Yo solo soy una nieta. Pero ahora represento a millones de hijas». Mientras tanto, la presión sobre el gobierno aumentaba. La oposición presentó una moción en el Parlamento exigiendo acciones contra Devendra Tyagi y DSP Kapil Sharma. Pero como suele suceder, los poderosos no se doblegan fácilmente. Algunos medios empezaron a contradecir todo. ¿Forma Zara parte de una conspiración? ¿Es todo esto un plan para desprestigiar al gobierno estatal? A estas acusaciones, Zara solo respondió, si a la verdad se le llama conspiración, entonces cada ojo debería estar lleno de lágrimas. Porque guardar silencio ante la injusticia es la mayor complicidad. En una reunión secreta, el DSP Kapil Sharma dijo a su gente, esto ya basta. O esa chica se detiene, o la detenemos nosotros. Cueste lo que cueste. Zara ya estaba al tanto de ese plan. Activó su red y puso en marcha un protocolo de seguridad primitivo. Si algo le pasaba, todos los archivos, pruebas y audios serían enviados automáticamente a organismos internacionales y tribunales. Ya no estaba sola. La verdad estaba ante el mundo entero. Los niños ya no jugaban con sus juguetes en las calles. Estaban coloreando carteles con la foto de Abdul Razak. Una niña le preguntó a su madre, «Mamá, ¿quién es ese abuelo?». Y ella le respondió con ternura, «Es quien vendía papad con dignidad y fue castigado por alzar la voz por niños como tú». El ambiente estaba cambiando.
Pero la verdadera batalla aún estaba por librarse. El juicio se acercaba. Zara sabía que lo siguiente sería legal, o ganaba la verdad o el sistema escupía su veneno. Ese día, la sala número 6 del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, estudiantes, activistas de derechos humanos y quienes ya veían el caso de Zara como propio estaban allí. Abdul Razak llegó en silla de ruedas, su cuerpo débil, pero su rostro sereno. Zara lo acompañaba, tomándole la mano. En la otra esquina, Devendra Tyagi estaba presente con su uniforme. Pero hoy, con la cabeza baja. Su abogado lucía inquieto. Su carpeta no estaba preparada como la de Zara. El juez Vishal Nayak abrió la sesión. Su tono era severo, pero justo. Se llamó al primer testigo, Shamsad Bibi, dueña de una panadería. ¿Vio usted el incidente con sus propios ojos? Sí, señoría, respondió con suavidad. Vi al subinspector empujar a un anciano, pisotear su mercancía y humillarlo frente a todos. Luego, Rachid Verma presentó el audio y todos los archivos. Explicó que fueron recopilados durante años de vigilancia, pero siempre silenciados por presiones internas. Ahora esta verdad está ante usted, señor juez. Protegerla está en sus manos. El abogado de Devendra objetó una y otra vez, esto es falso. Es material antiguo. Es una conspiración política. Pero la mayoría de las objeciones eran rechazadas. Cuando fue el turno de Zara, la sala quedó en silencio. Su nombre. Zara Praveen. Profesión. Seguridad de información confidencial y ahora, búsqueda de justicia. El abogado preguntó con tono burlón, ¿quién le dio autoridad para hacer todo esto? Zara respondió con calma, la sangre derramada de mi abuelo, y el silencio de esos niños que temen al uniforme. Su frase sacudió la sala del tribunal. Luego, proyectó el mismo vídeo que todos ya habían visto en sus teléfonos, pero esta vez, frente al juez. Frente a los ojos, bajo la luz de la ley, yacía el cuerpo abatido de Abdul Razak, los papás pisoteados, y un niño que le ofrecía uno a su chacha. La escena era silenciosa, pero gritaba. El rostro de Devendra estaba empapado en sudor. Y entonces llegó el momento final. Zara presentó en la corte un audio. Si ese vídeo del vendedor de papad lo quieren hacer, que lo hagan. Nosotros lo enterraremos debajo de esos mismos papad. Esa frase resonó en toda la sala. El juez Nayak hizo sonar la campanilla. El silencio se impuso. ¿El acusado desea decir algo?, preguntó. Devendra alzó la mirada por primera vez. Y en voz baja dijo, hice mal. Solo seguí órdenes. Pero mi Ahmer ya no me deja dormir. Un silencio estremecedor cubrió la sala. Aquella confesión podía cambiarlo todo. El juez suspendió la audiencia por 2 días. El veredicto quedaba reservado. Zara miró a Abdul Razak y dijo, Abba, se acerca ese momento por el que tú resististe y yo luché. Abdul Razak sonrió, hija, pase lo que pase, ya ganaste mi derecho. Fuera de la corte, la escena parecía una celebración. Filas de camionetas de televisión, micrófonos por doquier, y gente con pancartas esperando una sola mirada de Zara Praveen. Jóvenes sostenían carteles, todos somos Abdul Razak. El vendedor de papad es nuestro orgullo. El uniforme no se honra con injusticia, sino con justicia. Dentro del tribunal, la tensión también crecía. El juez Nayak estaba por dar su veredicto tras 2 días de audiencia. Todos los ojos estaban sobre él. Pero justo al entrar, Devendra Tyagi se puso de pie inesperadamente. Quiero decir algo, señor juez, exclamó. El juez le concedió la palabra. Con voz temblorosa, Devendra empezó, mi uniforme fue un símbolo de respeto. Pero lo ensucié por ego personal, corrupción y obediencia ciega a órdenes. Cometí una injusticia contra Abdul Razak, solo porque parecía débil. Pero la verdad es que él fue más fuerte que yo. Sus palabras dejaron la sala sin aliento. Zara Praveen, lo que hiciste no fue solo por tu abuelo. Lo hiciste para mostrarle un espejo a quienes como yo estábamos ciegos. Lo lamento, y estoy dispuesto a pagar mi castigo completo. El juez Nayak cerró el expediente y dictó sentencia con firmeza. 4 años de prisión rigurosa para el subinspector Devendra Tyagi, y 8 años para el DSP Kapil Sharma. Ambos fueron despedidos de sus cargos públicos y declarados inelegibles para cualquier puesto gubernamental futuro.
Al escuchar el veredicto, una ola de paz recorrió el rostro de Zahra. Abdul Razak le tomó la mano suavemente y dijo: «Hija, me has hecho caminar con la cabeza en alto». La noticia se propagó como fuego. La justicia había triunfado. Zahra Parveen, la hija de un lamento, comenzó a ser tendencia en redes sociales. Almohadilla Zahra la voz, almohadilla justicia para Abdul Razak, almohadilla el uniforme es humanidad. Ese mismo día, universidades propusieron premios especiales para Zahra. Organizaciones internacionales por los derechos de las mujeres la reconocieron como la hija valiente de la nación. Pero el momento más emotivo fue cuando un niño, que solía comprar papad a Abdul Razak, llegó con su madre. En sus manos llevaba un dibujo donde se veía a Abdul Razak rodeado de ángeles. «Chacha, esto lo hice para usted. Usted es un héroe», le dijo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Abdul Razak. Abrazó al niño y respondió: «Hijo, por niños como tú es que aún vendo papad, con dignidad». Zahra miró a la multitud. Aplaudían, algunos lloraban, otros coreaban consignas. Pero todos compartían algo: humanidad, conciencia y esperanza de cambio. Al salir del juzgado, un reportero le preguntó a Zahra: «¿Cuál es su próximo paso?». Ella sonrió y respondió: «Esta victoria por la justicia es solo la primera. El siguiente paso es por todos los que aún guardan silencio. Ya ningún vendedor de papad, ningún trabajador ni nadie que viva del esfuerzo estará solo». Tras la sentencia, la vida volvió a su ritmo. Pero todo había cambiado. Las mismas calles, los mismos papad, pero ahora los ojos que los miraban eran otros. Abdul Razak seguía vendiendo papad, con la misma canasta, el mismo sonido de su bicicleta. Pero ya no lo llamaban solo Chacha Abdul Razak, sino embajador de la dignidad. La gente se acercaba con respeto, bajaba la cabeza para saludarlo. Los niños lo abrazaban y decían: «Dada, queremos ser valientes como usted». Abdul Razak no aceptó ayuda de ONGs ni del gobierno. Declaró: «Aceptar limosna por la mano que trabajó sería una carga». Zahra tampoco detuvo su lucha. Fundó en Delhi un centro de ayuda legal gratuita llamado Awami Insaaf Foundation. Este espacio era para quienes habían sufrido abusos del sistema pero temían alzar la voz. El primer caso fue el de un vendedor de frutas cuya carretilla había sido destruida. Zahra lo representó en la corte y ganó. Las filas frente al centro empezaron a crecer cada día, junto con la esperanza. Abdul Razak solía sentarse en la oficina de Zahra con papel y pluma en mano. «¿Qué escribes, Aba?», le preguntaba ella. «Quizá mañana le sirva a tus hijos», respondía sonriendo. Pronto, se realizó un documental sobre esta historia, El hombre del papad, una revolución sobre ruedas, visto no solo en la India, sino en todo el mundo. Ganó varios premios y se recomendó incluirlo en planes de estudio escolares. Y entonces, un joven periodista llegó con su equipo a la casa de Abdul Razak. «Chacha, escribí un libro sobre usted, ¿puedo usar su foto en la portada?». Razak, sorprendido, preguntó: «¿Una foto mía, de un simple vendedor de papad?». El periodista respondió con reverencia: «No, Chacha. De un hombre que, sin armas ni ruido, sacudió a un sistema cruel». Abdul Razak guardó silencio, con los ojos humedecidos. Luego respondió: «Hijo, pon mi foto. Pero nunca olvides que el rostro de esta revolución es Zahra. Yo solo fui el pretexto». El libro se tituló La luz de Zahra, un viaje de una nieta, un abuelo y la verdad. En la última página se leía: «A veces, las revoluciones no nacen de los cañones ni de las marchas, sino de la bicicleta de un vendedor de papad y las lágrimas de una niña». La bicicleta de Abdul Razak aún recorre las calles. Pero donde antes se oía papad, papad, ahora se escucha: llévate dignidad, llévate coraje, llévate verdad. Zahra, en su fundación, lee nuevos casos cada día. En cada rostro, ve a un nuevo Abdul Razak. Y así, esta no fue una despedida, sino el inicio de un camino que sigue latiendo en cada corazón que cree en la verdad.